Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, mi gente, otra vez más estamos aquí, esta es la número 11, ya quedan dos nada más. Wow, yo la estudié, no sabía ni qué número es. La número 11. Wow, tremendo, ya que nos quedan dos nada más, así que, gente, ya tú sabes, ya pronto vamos a tener otra lección más. Pronto vamos a ver cómo esta está bien buena, esta está interesante. Esta lección hay una parte que me encanta a mí sobre Moisés, que es la parte yo digo que en verdad Moisés y Dios tenían una conexión bien íntima. Así que está interesante, pero como siempre, mira, ahí son de cross, ahí estamos. Mi gente, ya comenzó esta semana, ya comenzó lo de Back in the Present, gente. Es un capítulo, son dos capítulos sobre Back in the Present. Por ahora hablamos de Nicodemo, así que, gente, por favor, búsquelo ahí en Eyes on the Cross de L.H. Entre ahí, mírelo como nosotros desmenuzamos en arroz y habichuela, como muchos dicen por ahí, ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Son dos partes, va a estar aquí en septiembre. Ya salió la primera parte y la segunda sale a la segunda parte. Las segundas 2 semanas de septiembre sale la segunda parte. Así que, gente, por favor, compártalo, share, míralo y mira a ver si usted encuentra cositas que le aplica a usted o puede entender y aplicar a enseñarle a otras personas, porque todo tiene que ver sobre el amor de Dios. El amor de Dios, como el amor de Dios fue presentado a Nicodemo, que a veces a nosotros también nos necesitan que nos hablen así como Jesús le habló a Nicodemo. Así que, gente, ahí son de cross. Dele ahí, dele share. Sé que no he estado mucho en un ratito de reflexión, es que he estado enfermo y cosas así aquí, así que perdónenme, pero vamos a seguir dándole. Yo le voy a estar avisándole a través de los chats de WhatsApp y eso, cuando estamos disponibles los jueves en vivo. Así que, gente, siguen ahí, dele share, comparta y suscríbase. Y recordando nuestras redes sociales también, usted nos puede buscar en Facebook y YouTube. Usted pone delvalle.e. También nos puede buscar en el canal de Lumbrera TV. También nos puede buscar también en Instagram. Usted pone Del Valle 2022. También nos puede buscar en la lección y en el canal de Alexander Rodríguez. Y hasta por TikTok también nos puede buscar. Dele like. Suscríbase a nuestros canales para que pueda ayudar, ¿verdad?, a llevar el mensaje a las personas que no le conocen. Y recuerde también, de cualquier parte del mundo que nos está viendo, por lo menos escríbanos y denos un saludito por ahí para saber el alcance de esta lección, que ya nos han dicho de diferentes lugares del mundo de que nos están viendo. Así que usted, escríbanos por ahí, escríbanos. Bien, Alexander, vamos a orar. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente que tú nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Padre, te lo pido que ahora, como siempre, perdone nuestros pecados, ponga tu carbón encendido sobre nuestros labios y que sea el Espíritu Santo el que hable, Padre. El Espíritu Santo que tome las riendas de este podcast y que no sea ni Del Valle ni yo los que hablemos, sino seas tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y el título de esta lección número 11, apostasía e intercesión. Antes de preguntarte, Alexander, verdaderamente ese título está como que un poquito contrario, porque está que la apostasía, pero intercesión. Porque apostatar de la fe es una cosa, pero entonces intercesión también. Hay como una mezcla ahí. ¿Qué tú me puedes decir? Bueno, lo que yo rápido pienso es el pecado y el perdón al mismo tiempo. Ese es bueno, ese es bueno. Muy bien contestado. Pecado y perdón al mismo tiempo, ¿sabes? Pecado y perdón. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, vamos entonces al versículo para memorizar, Alexander, si nos lo puedes leer, que está en Éxodo 32, 31 y 32. Y mira, esta es la parte favorita mía de la vida de Moisés. Dice, entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro.
te ruego que perdones sus pecados, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31, 32. Y Alexander siempre que dice que es pecado, infracción de la ley, ¿verdad? Y lamentablemente, si tú cometes pecado, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber ¿qué? Muerte, ¿verdad que sí? Y en este momento que había ocurrido esto, habían pecado, lamentablemente tenía que haber sangre, había que haber muerte. Pero ¿qué pasó? Moisés se puso y le dijo a Dios, por favor, te ruego que los perdones. Si no, mira lo que dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito, el libro de la vida. Mira hasta dónde estaba dispuesto Moisés a llegar. Es como un tipo de Cristo, ¿me entiendes? No, así sí, que eso iba a decir. En White dice, en Patriarca y Profeta lo dice, que él era la prefiguración de Cristo. Porque ahí mismo él está básicamente dando su vida por la del pueblo. A pesar de que hicieron un pecado horrible. Bien, vamos a la parte del sábado y aquí vemos que una vez Moisés se fue 40 días a hablar con Dios, no pasaron 40 días, como que el pueblo se quedó como, parece que estaba acostumbrado en Egipto a ver dioses. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Haznos qué, haznos un dios, ¿verdad? Así que lamentablemente ellos, a pesar de haber presenciado a Alexander milagros que Dios había hecho, Israel cayó que en apostasía porque adorar al becerro de oro durante la ausencia de Moisés, ahí revela la fragilidad humana, Alexander, pero también revela al Dios perdonarlo, ¿verdad? Su misericordia divino. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó, ¿verdad? Ahora, es importante que se le había dado ya los mandamientos en el Sinaí, que lo habíamos estudiado. Ellos habían visto esos milagros y con todo y eso que apostataron. Y Aarón también, ¿qué pasó? Hizo lo mismo. Él después puso excusa, pero no había ningún tipo de excusa. Pero nada, eso vamos a estudiarlo ya mismito. Vamos entonces a la parte del domingo, que es de Aarón también, que estábamos hablando, ¿verdad? Un liderazgo fallido. Dice que Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él, 40 días y 40 noches. Pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero pareció largo y demasiado largo para los israelitas. Su líder visible estaba ausente. Se sintieron desorientados, impacientes, temerosos e inseguros. Querían tener un Dios visible que los guiara, como los dioses que habían visto toda su vida en Egipto en idolatría. Así que vemos que lamentablemente ellos siempre habían visto que, acuérdense que ellos se criaron ahí, ellos veían la cultura de los egipcios, se acostumbraron a ver dioses, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Pues en su debilidad le pidieron al líder que habían dejado por Moisés, que era Aarón, y en Éxodo 32:5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, porque mezcló. O sea, ese becerro supuestamente era que fiesta para Jehová, aunque la palabra Elohim es el plural de Dios, pero Dios con D minúscula, ¿verdad? Se usa habitualmente para referirse a Dios único. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ante la ausencia de Moisés, el pueblo pidió a Aarón que les hiciese un Elohim visible al que pudiesen adorar. Pronto había olvidado los mandamientos recibidos, lo que dije ahorita, ¿verdad? Y el compromiso que había adquirido al obedecer, o sea, el pacto que habían hecho con Dios. La vacilación inicial de Aarón al intentar negociar con el pueblo le llevó a liderar la apostasía en lugar de erradicarla. Así que Aarón falló ahí como líder también, ¿verdad? En lugar de recordarle la prohibición de hacer ídolos, Aarón le fabricó, él mismo se lo fabricó de oro. Él fue el que pidió
los aretes, todas las cosas de oro para, aquí tienes tu Dios. Y era un Dios parecido a un toro, ¿verdad? Ahora, una cosa importante, cuando le preguntan, él dice que, mira qué excusa, que tiró todo eso ahí, y de ahí salió que un toro, ¿me entiendes? Eso Sí, era sí, no, mentira, no, no. él mismo lo diseñó. Así que vemos, ¿verdad? Que Moisés, cuando baja, ve todo esto, Dios le dice que tiene que bajar, ¿verdad? Porque ya el pueblo apostató y tiene que bajar. Y cuando él ve, se sorprende y ya usted sabe lo que pasa después. ¿Algún comentario en esa parte del domingo? No, algo que es bien importante. Cuando tú estás en esta vida espiritual, tu líder es Dios. ¿Sabes? Tu líder es Dios, tu líder es Jesús. ¿Sabes? Y hay algo aquí que dice la lección. Su líder visible estaba ausente. Son otras palabras. Cuando tú sigues a hombres, vas a caer. Pero cuando tú sigues a Dios, tú no vas a caer. Porque más adelante vamos a ver que hubieron gente que no cayeron en esa apostasía. ¿Sabes? Pero que eso me llamó mucho la atención. Dice su líder visible estaba ausente. Yo, wow. Eso es verdad, porque a veces nosotros nos fijamos en un pastor o qué sé yo, qué diatre, y seguimos todo lo que ese pastor hace, vamos a ponerlo así, pastor, ¿sabe? O evangelista, whatever, X, ¿sabe? Y estamos todo el tiempo con eso y lo otro, y sin embargo esa persona es un ser humano como tú y como yo, ¿sabe? No es perfecto. Y si algún momento esa persona cae, ¿qué va a pasar con tu vida espiritual? ¿Qué va a pasar con tu Dios? ¿Sabes? Tú te vas a caer también. Porque sin querer queriendo, mira cómo es la cosa, esa persona que tú estás siguiendo lo has creado como un ídolo. Y ahí cae la idolatría. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué? Tú tienes que tener pendiente de que sí, hay líderes y tienes que respetar a los líderes. Eso es ningún problema. Pero si el líder hace algo mal, como hizo Aarón en estos momentos, tú tienes que tener la vista siempre puesta. Eyes on the cross, en Jesús. Tienes que tener la vista siempre en Jesús, porque Jesús no va a fallar. Jesús siempre va a estar ahí. Jesús siempre te va a decir las cosas como tienen que hacer. Y cuando una persona que tú estás mirando falle, tú puedes ser esa persona que puede ayudarlo a levantarlo y echar para adelante. Pero tú lo puedes hacer solamente con la mirada puesta en Cristo Jesús. Así que vamos a la parte del lunes, dice la idolatría y el mal. Entonces, en la idolatría y el mal, ¿verdad? Como tú estás diciendo, tiraron el oro ahí, salió de momento ahí un becerro. ¡Wow! Milagro, milagro. Un becerro, ¿verdad? Y aquí hay una parte que yo quiero llamar la atención, que me quiero sacar de la lección en este repaso, que primero, en unas lecciones atrás, si no fue la anterior, fue la anterior a la anterior, donde ellos se sentaron a comer. ¿Te acuerdas? Que se sentaron los ancianos y todo el mundo, y ellos habían dicho, sí, Señor, vamos a seguirte, vamos a hacer las cosas, y se habían dicho todas las cosas, inclusive se dieron, como quien dice, los 10 mandamientos ahí, el decálogo se dio y todo ya, y todos aceptaron 2 veces, yo creo que, ¿sabes? Hasta 3 veces dijeron que sí, lo aceptaban y qué sé yo. Sin embargo, en este momento, ya el pueblo de Israel estaba rompiendo ese pacto que habían hecho. Porque al crear, dice, rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. Y el pueblo se denigró tanto. Mira lo que dice en Génesis 32:6, que dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, ¿sabe? Primero, rompieron el pacto que habían hecho con Dios, haciendo lo mismo que cuando hicieron con Dios. Se sentaron a comer y a beber. Se levantaron a regocijarse y estaban, como dice, idolatrando a un becerro. Ni siquiera a una figura de un ser humano. Estaban idolatrando algo que es menor que el ser humano. Un becerro, un animal. ¿Sabes? Y hay algo contramano. Vuelvo y repito.
Y sí, hay personas que dicen, sí, pero tienes que ponerte los pies del israelita, 40 días, que sí es mucho. Cuando tú no tienes la puesta vista en Dios, eso sí va a pasar, porque esto es lo que pasa, tú necesitas estar todo el tiempo ver algo para poder creerlo. Y esto no es así, ahí es donde ahí es donde entra la fe. Si no tienes esa fe, esto va a pasar. Hicieron un Dios que ni escuchaba, ni olía, ni hablaba, y ni siquiera era la imagen de los seres humanos. Y no solamente eso, sabiendo que fue el Dios el que lo sacó de Egipto, estaban dándole todo lo que Dios hizo a ese becerro. Bueno, ellos mismos se estaban mintiendo, estaban creando una mentira que estaba, ¿sabes? Yo digo, como eso en verdad que no sé, mano. Yo digo, ahí se le fue la guagua, como nosotros decimos en el barrio. Se le fue la guagua ese pensar, ¿me entiendes? Porque le dice, dice que tal vez incluso pensaron que el propio Elohim se había hecho becerro. Mira qué cosa. Mira, Dios hizo becerro. Pues si estaban, ¿por qué están allí? Pues estaban viendo que Moisés y Dios están hablando, inclusive. Eso es algo que yo digo, ¿cómo cabe en mí pensar? Este soy yo ahora pensando, yo tratando de ponerme en los pies de ellos. En el monte Sinaí había relámpagos y truenos y todas esas cosas todo el tiempo, cuando estaba Dios. ¿Verdad que sí? So, si ellos estaban viendo todo eso todavía, entonces relámpagos y truenos y qué sé yo y todo. ¿Cómo ellos estaban pensando de que a lo mejor Moisés sabía? Digo yo, eso soy yo pensando acá, mano, ¿qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Mira, y aquí está algo bien por decir, la idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre. Borra la brecha entre la deidad y el ser humano y destruye la conexión entre ambos, ¿sabes? El pueblo de Israel en ese momento destruyó esa conexión. Empezaron a adorar hasta yo creo que demonios allí, que me imagino que eso es de mentes diabólicas que estaban allí haciendo que ellos pecaran, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Que se dice que se regocijaron, se levantó y regocijarse. ¿Qué pasa? Cuando tú sigues cosas que no es Dios, tú te denigras, te degradas moralmente y haces cosas. Dice que están hasta danzando y cosas así, ¿sabes? ¿Cómo que danzando? Sí, porque en aquellos tiempos, en la cultura egipcia, hacían bailes y danzas a sus dioses, como a veces hacen cosas por ahí que yo digo, mira, eso no es porque eso es de cosas egipcias, cosas paganas. Perdóname, pero la realidad es la verdad, y eso está en la Biblia, ¿sabes? Ahí lo dice, que estaban danzando y todo a ese becerro, ¿sabes? Degradación moral. ¿Qué pasa con la degradación moral? Eso pasa de que tú te empiezas a hacer las cosas como tú creas y qué sé yo, te llevas por tu misma pensar, y si tú lees Romanos 1, ahí mismo habla de que los hombres se dan con hombres, mujeres contra mujeres, y se llevan por ahí por abajo, y completamente un caos, un Sodoma y Gomorra, ¿sabes? ¿Cómo? Con ídolos, empezando con idolatría a gente, a cosas que no tienen ni sentido, ni común, ni nada. Y lamentablemente cuando eso pasa, tú rompes tu pacto con Dios, porque tú estás diciéndole a Dios, no te necesito, vete. Algo que quieras añadir del Valle. Sí que Dios no le había dado a ellos los mandamientos. Y de los primeros mandamientos dice, no tendrás que. Dios es delante de mí. No Moisés se Rompieron fue. dos mandamientos. Sí, no fue nada más Moisés 40 días y ellos rápido rompieron a adorar dioses. Entonces yo digo, wow, verdaderamente como que ellos no le dieron su lugar a Dios, ¿me entiendes? Ellos rápido. Entonces, ahora viene la parte del Marte, ¿verdad? Corrompiéndose a sí mismos. Ellos mismos se corrompieron. Y entonces, ¿por qué Dios envió, como dice la lección, rápidamente a Moisés al campamento? Porque ellos, ¿te acuerdas la lección que decía que Dios se había casado con su pueblo? Pues en ese momento, ¿qué pasa? Al recurrir a los ídolos, pues Israel pues se estaba divorciando de Dios, del Dios verdadero, porque fiesta y todo lo que había, cuando Dios le presenta el pacto y ellos hacen todo eso, como tú dijiste, se casó con su iglesia, con el pueblo, ¿verdad? De Israel. Y mira ahora, por eso se está divorciando entonces. Porque, como tú dijiste, a una estatua de un toro era que le están dando toda la ovación de que ese toro los había liberado. O sea, eso
verdaderamente no es cierto. Y dice que el Señor los culpó directamente diciéndole que se habían corrompido al punto de atribuir liberación a esta estatua. Qué contradicción tan directa con lo que Dios le dijo, ¿verdad? Esta negación de la presencia de Dios y de sus poderosos actos era un asunto grave. Sus pensamientos y sus sentimientos estaban distorsionados y completamente corrompidos. Así que vemos, ¿verdad? Cómo poco tiempo y ya el pueblo se corrompió. Dios le dice a Moisés en Éxodo 32:7, Alexander, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Así que postrarse ante una imagen, aunque esta represente a Dios, eso es idolatría, Alexander. Y disculpe las personas, ¿verdad?, que hacen eso, pero aunque se parezca a Dios, eso no está bien, porque Dios mismo dice, ¿verdad?, que no quiere que adorar imágenes. Así que es importante que pues no adoremos nada. Solamente el único que recibe adoración es ¿quién? Es Dios. Porque te voy a decir algo. Hoy en día hay ídolos, no como ese becerro, pero hay ídolos que las personas adoran, ¿entiendes? Un ejemplo, tú puedes idolatrar y adorar el dinero, poder, sexo, comida, trabajo, las redes sociales, el orgullo. Así que nuestra personalidad, la forma de pensar, los afectos que incluso en nuestra vida social son transformados cuando tú idolatras, ¿verdad?, a esos ídolos. Así que cambiamos las relaciones auténticas con Dios por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvarnos. Así que yo sé que hay gente que quizás le esté malo esto que le estoy diciendo sobre las estatuas y sobre otras cosas, pero hermano, verdaderamente eso está en la Biblia. Esa estatua de yeso no te puede salvar. El único que puede salvar es Cristo. Así que búscalo en la Biblia, está ahí. Dios mismo en sus mandamientos lo dice. El único que dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario fue Cristo. El único que nos puede salvar es Cristo. Nadie más. Así que no ponga nada por encima de nada, porque Dios es el único en el cual hay salvación. Si no venimos a Cristo, no podemos llegar al cielo, Alexander. Algo que tú quieras decir de esta parte. No, ¿cómo se llama? La conexión, la comunión que tú tengas con Dios es bien importante. Por eso es que hay que buscarlo todos los días hay que buscar esa comunión con Dios, ¿sabes? Uno aprender a orar, hablar con Él, ¿sabes? Buscarle la palabra, aunque sea un minuto, dos, leer un par de versículos, tenerlos todos los días analizando esos versículos, eso ayuda mucho. Porque, como tú dices, a veces nosotros tenemos, mira, vamos a ser claros, a veces uno está en Netflix viendo una serie, y cuántos capítulos tiene una serie, puede que sean 13 capítulos, y cada capítulo tiene 50 minutos, ¿cuánto estás hablando ahí? Estás hablando de casi medio día viendo Netflix, ¿sabes? Y bueno, pero te digo, estoy hablando de, mira, cosas personales que uno hace, ¿sabes? Y ahí, sin querer, tú creaste un 12 mediodía en algo que podías usar para buscar la palabra del Señor y que el Señor, ¿me entiende? Y te quitaste un tiempo y después dices, ya, lo hubiera estudiado la Biblia todo ese tiempo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Y a nosotros sin querer, con nuestra vida social que tenemos, o esta sociedad como estamos viviendo, sin querer, inconscientemente, creamos ídolos así. ¿Sabes? Y no creo que nosotros creamos ídolos. Por eso es que cuando uno empieza a tener una comunión con Dios, uno te empieza a ver las cosas de que, ok, tengo que arreglar esto, tengo que sacar más tiempo para esto. Y vas a ver las cosas más claras y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar poco a poco. Y créeme que el enemigo va a empezar a atacarte porque el enemigo quiere que tú te vuelvas a la forma de ser de antes. Pero vas a ver también cómo Dios va a ayudarte para poder sobrepasar esas tentaciones y esos problemas que vienen, porque van a venir. La vida de cristiano no es una vida de color de rosa, es
una vida, ¿me entiendes? Y si no lo haces y sigues haciendo las cosas, te vas a corromper de una manera que cuando veas, como dice, que hay que vamos a la parte la parte del miércoles que dice la justa ira de Dios. Quiero leer lo que dice el versículo 10. 32, eso 32:10. Como Dios le dijo, perdón, a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y después dice, y de ti yo haré una nación grande. ¿Tenía razón o no tenía razón? Claro que Dios tenía razón por tener esa ira. Se hacían 3 doritos atrás, tenían un pasto con ellos y habían comido, ¿me entiendes? Eso, ¿sabes? Dios había comido con ellos y habían tenido un pacto y ellos dijeron, sí, vamos a hacer lo que tú digas, Dios, queremos que tú seas nuestro Dios y qué sé yo. Y de ahora están haciendo completamente lo contrario, violando 2 de los primeros mandamientos. ¿Tú me entiendes? Son cosas que yo digo, wow, ¿sabes? Y claro que él tenía justicia, justificación para hacer lo mío, y eres Dios. Mira lo que dice ahí, yo los destruyo a todos ellos y después de ti, Moisés, hago una nación grande. ¿Sabes? Él lo podía hacer, lo podía hacer. Él no tenía que saber, no tenía. Esta gente, ¿sabes? Son duros de servidumbre. ¿Sabes? Como que dice, son cabeza y duros, no entienden. ¿Sabes? Pero sin embargo, que volvemos a hablar, la comunión de Moisés con Dios era tan fuerte y Moisés entendió tanto el amor que tenía Dios por su pueblo que le dijo, ¿por qué dar el pie a los egipcios digan que nos sacaste de tu país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. ¿Sabe? Moisés estaba ahí dando el amor, sabiendo lo que estaba pasando, como quien dice, porque yo le estaba diciendo, estaba dando el amor mismo, como quien dice, tú amas a tu pueblo, yo sé que estás enojado, pero tú lo amo, bájale un poquito. O sea, y después le vienes y le recuerda, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob, y por ahí, ¿sabe? Como dice, y recordando a Dios, Dios no necesita que lo recuerden, pero lo que estaba pasando aquí era que Moisés estaba como quien dice, demostrando el amor que tenía Dios por el pueblo en su propia personalidad. ¿Sabes? O sea, en otras palabras, Moisés estaba haciendo misericordia sobre el juicio que se merecía el pueblo de Israel. Dice que tras interceder por Israel, con la seguridad que Dios había calmado su enojo, él enojado, porque Moisés estaba enojado, descendió del monte. ¿Y qué pasó? Ahí fue donde Aarón, y le dijo a Aarón, ¿qué mal te hizo el pueblo para que tú tú permitieras que pasara todo esto? Mira, primero, él tenía las tablas, las tiró contra el piso y las rompió. Que más adelante, me imagino que va a salir más adelante la lección, en la próxima lección, pero más adelante Moisés tuvo que retallar unas piedras y llevarlas para que Dios volviera a escribir los 10 mandamientos. Pero estaba tan enojado Moisés con lo que hizo el pueblo que tiró y después le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que tú hicieras eso? Tú sabes más que eso. Hablando acá, yo parafraseando como hablaríamos en el barrio. ¿Sabes? Tú sabes más que eso. ¿Qué pasó? Y mira, cuando Aarón le contesta a Moisés, yo digo que me recordó a Adán y Eva. Porque primero dice, no, nada, ellos fueron los que vinieron donde mí a que yo hiciera esto y pues yo le pedí el oro, lo tiré y milagro salió el becerro ese así bien formadito, ¿sabes? Y la cuestión es que ya Aarón había sido honrado por Dios cuando fue, ¿sabes? Primero cuando hizo los 10 plagas, segundo cuando fueron al Sinaí, que ¿sabes? Fueron los ancianos, Moisés y Aarón con Josué, ¿me entiendes? ¿Sabes? Ya Dios había hecho
contacto con él anteriormente, y sin embargo vemos aquí que Aarón pues no tenía la mirada puesta en Dios, no tenía su primer lugar a Dios y se dejó llevar por el pueblo, ¿sabes? Y ahí después vemos que eso es lo que viene después, pero ahí vemos después lo que pasó con Moisés, que Moisés tuvo que tomar acción y mucha gente murieron. Así que algo que era de Valle. Sí, es que esa parte última, cuando él por lo menos esperaba algo de Aarón, porque fue el que dejaron a cargo. Y ahí fue que entró más coraje y fue que la rompió cuando Aarón vino con excusas y vino con mentiras. Y vamos a poner la realidad acá nosotros. A veces tú pones, ¿verdad?, la confianza en una persona pensando que no te va a fallar, ¿verdad? Y en el momento que pues, le fallan a uno, uno ve la actitud de Moisés, no fue la mejor porque rompió las tablas que hizo Dios, pero Dios le dijo, la rompiste como un nenechito, ahora buscas una, la haces y yo voy a escribir. Así que vemos que pues ese tipo de cosas, pues uno debe de pensar las cosas más antes de cometer otras. ¿Por qué? Porque nos debemos llevar por las emociones y entonces estamos después peor de lo que nos hicieron a nosotros. Y recuerde que Dios es justo. Dios es justo. La justicia de Dios no es la misma justicia de nosotros. Nosotros, Dios nos da oportunidad, Alexander, nos da oportunidad. Nosotros nos damos más que uno y hasta ahí llegamos. ¿Me entiendes? Pero Dios no. Cuando ya Dios tira ese juicio es porque ya Él sabe lo que hay detrás de eso. Así que los trató con misericordia, pero en verdad fue por Moisés porque intercedió. Y diciendo eso, ¿verdad? Vamos a la parte última del jueves, la intercesión. ¿Cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Terribles cosas ocurrieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo, incluso la muerte de muchas personas, sí, porque al otro día, después que Dios los perdonó, hicieron otras cosas más y Dios pues tuvo que también hacer el juicio y ahí sí que murieron personas, porque ellos siguieron rebeldes, Alexander, habían visto lo que había pasado, gracias a que Moisés intercedió y como quiera seguían murmurando y seguían haciendo cosas. Así que terribles cosas ocurrieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo, incluso la muerte de muchas personas. Al día siguiente, Moisés dijo lo siguiente al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizás consiga perdón de su pecado. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que está escrito. Así que, wow, eso fue una intercesión tremenda. Y como dijimos ahorita, Moisés es como un tipo de Cristo, ¿verdad? Que intercedió en ese momento por el pueblo. Con su primera intercesión, Moisés evitó la destrucción del pueblo de Alexander, pero era evidente que Dios no podía seguir bendiciéndolo tras este pecado. Por ello resolvió realizar una segunda intercesión. Moisés estuvo dispuesto a perder su propia salvación si el pueblo no era perdonado. Sin embargo, no era un perdón normal el que Moisés pedía, pues no usó la palabra hebrea usual para perdonar. Él pidió que Dios cargara con el pecado del pueblo. Así que esto implicaba que Dios haría suyo el pecado y cargaría con él, pagando el precio, la muerte. Esto es precisamente lo que Jesús hizo en la cruz. Él cargó sobre sí mismo nuestros pecados al morir la muerte que nosotros merecíamos. Así que, Alexander, verdaderamente Dios no se suponía que en ese momento pues nos perdonara, pero al Moisés hacer eso, pues ¿en quién cargó ese pecado? En Cristo. Así que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, quiero decirle y aclararle a todo el mundo, Él no muere por los pecados pasados, Él muere por los pasados, por los presentes y por los futuros. Así que Dios es un Dios perdonador. Lo que tienes que hacer es entregarte a Jesús, arrepentirte y aceptar esa sangre de Cristo y aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Alexander, algo que quieras decir en esa parte final.
Ok, así como Moisés hizo con el pueblo, Dios lo está haciendo ahora mismo por nosotros ante el Padre. Cada día tenemos que tenerse en cuenta que Dios está ahí por nosotros, pero, así como Dios hizo también con el pueblo, si nosotros cogemos las cosas a chiste, va a llegar el momento en que no macarile. Así que hay que estar bien, esto es algo bien en serio, esto es muerte y vida eterna, no es muerte y vida eterna. Es esa pasión. La única manera que tú puedes conocer a Dios teniendo un contacto personal con Él. ¿Y cómo es eso? Buscándole día a día. Así que vamos a leer aquí lo de el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 287, 288. Y dice, durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocuparan entre ellos el lugar de Moisés. Bien, y en esta lección que hemos hablado de la apostasía, hemos hablado de los ídolos. Mi querido amigo y hermano que me estás escuchando, si estás en esto también, si tienes ídolos en tu vida, pues mira, rechaza eso y vuelve a Dios. Dios perdona. Él, si usted se arrepiente, como dijo ahorita, de corazón, Él te perdona. Hay perdón por nuestros pecados, pero no lo dejes para luego. Dios te está llamando ahora. ¿Algún comentario final, Alexander, que ya nos vamos? Como siempre, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él. Así que nos veremos la semana que viene, si así el Divino Creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.